Imágenes de la violenta represión policial que tuvo lugar ayer en Buenos Aires, la capital de Argentina. En el centro de la ciudad se reportaron estos enfrentamientos que estamos viendo entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. Esto al inicio de una marcha convocada por los jubilados que cada miércoles protestan en reclamo por una actualización de las pensiones y la restitución de la cobertura de medicamentos. A la concentración de ayer se sumaron también agrupaciones políticas de izquierda, pero igualmente los hinchas del fútbol. La policía y otras fuerzas federales se apostaron en los alrededores de la sede del Congreso y lanzaron gases lacrimógenos y chorros de agua contra los asistentes. Los enfrentamientos de este miércoles dejaron un saldo de más de 100 detenidos y al menos 20 personas heridas, entre ellos una de gravedad, luego de que una bomba lacrimógena le impactara en la cabeza. Soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en La Actualidad en Análisis, y para ello saludo desde Buenos Aires a mi colega Alejandro Rebocio, quien estuvo ayer cubriendo las manifestaciones en la capital argentina, y también desde Buenos Aires le doy la bienvenida a Gustavo Córdoba. Él es analista político, director de la consultora Subán Córdoba. A ambos, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí para conversar con nosotros. Alejandro, me gustaría comenzar contigo, que estuviste ayer en esa manifestación. ¿Realmente fue una marcha pacífica, como afirman los manifestantes, y qué sabemos de esta persona que se encontraba en estado de gravedad? ¿Conocemos algo nuevo sobre su condición? Conocemos que por ahora sigue hospitalizado, sigue en estado de gravedad, es un fotógrafo de 34 años y corre serio riesgo de vida después de haber recibido esta granada en la cabeza, una granada arrojada por la policía, una granada de estas donde explota justamente los gases lacrimógenos. Por otro lado, si uno considera que ya las anteriores marchas de los jubilados habían sido reprimidas por la policía, difícilmente iba a ser pacífica esta. Además, bueno, parte de los motivos por los cuales fueron los hinchas de fútbol a esta marcha de ayer fue para defender a los jubilados contra los policías. O sea que tenía un pronóstico de que iba a ser violenta, más allá también del inmenso operativo policial que organizó el gobierno de Javier Milei para contrarrestar la manifestación. Pues una marcha de jubilados, y como decíamos antes y como nos cuenta Alejandro Rebocio, señor Córdoba, se unieron también otros grupos, entre ellos los hinchas del fútbol. ¿Qué implica la unión de sindicatos, jubilados, fanáticos del fútbol en una sola manifestación, señor Córdoba? ¿Es este el signo de un descontento social de proporciones mayores en Argentina? Hola, Johan, buen día. Sí, es probable. Creo que la marcha de ayer fue un episodio más en esta idea de que el gobierno día a día está perdiendo control de la narrativa política, que está perdiendo control del orden. Es como que desde el denominado CryptoGate, de una presunta estafa con criptomoneda impulsada por el propio presidente de la República, el gobierno no ha encontrado manera de retomar la agenda política y de controlarla, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata. La marcha de ayer viene a suponer que gran parte de la sociedad argentina, que quizás antes tenía cierto temor al gobierno de Milei, bueno, ayer demostró que no, y creo que la marcha es una prueba fehaciente, primero de cierta torpeza de los organismos de seguridad. Se vieron múltiples intenciones de entorpecer la marcha por parte de los miembros de seguridad, desde sembrar un arma, dejar un auto abierto, prenderlo fuego. Hubo una enorme cantidad de infiltrados que ya los manifestantes saben cómo detectarlos, y digamos que hoy la cantidad de móviles celulares que hay sirven para grabar y dejar en evidencia esta actitud, ¿no? Pero creo que la marcha de ayer marca un punto de inflexión también político, porque estamos viviendo un momento de extrema gravedad. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, acaba de decir que ayer hubo un intento de golpe de Estado. Johan, déjame decirte lo siguiente. Primero, no creo que haya habido un intento de golpe de Estado. Y segundo, esa declaración altisonante de extrema gravedad institucional que ha pronunciado el jefe de gabinete demuestra que por primera vez el gobierno está temeroso de la sociedad argentina y no al revés.
Y usted lo mencionaba con toda justeza, señor Córdoba, al escándalo de las criptomonedas se suman que también las inundaciones en Bahía Blanca, ahora que ayer incluso miembros del gobierno fueron insultados en esa zona, esta manifestación del día de ayer que ha terminado en violencia, todo eso parece pintar un panorama difícil para el actual gobierno. Alejandro, tú estuviste ayer en esa manifestación, ¿viste violencia policial injustificada durante la manifestación? ¿Y cómo respondieron los manifestantes si es que la hubo? Creo que el operativo policial fue desmedido, ¿no? Se sabía que iba a haber, que podía haber riesgo de violencia, porque dentro de los manifestantes había hinchas que fueron con su camiseta, con los que hablé, que decían yo vengo a defender a los jubilados, porque los jubilados están ganando mal, porque les quitan los remedios gratuitos, o porque los reprimen en las protestas donde reclaman justamente por estos motivos. Y también había barras bravas que existen en el fútbol argentino, que existen con sus vínculos políticos, que son violentos, por eso les llaman bravas, y todo eso estaba condimentado en el mismo espacio, o sea, gente muy pacífica y otra gente que no lo era. Y del otro lado una policía que tenía el ánimo de reprimir. Justamente la semana pasada había estado yo en la gira que hizo el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a Sudamérica, y en Chile hubo una charla abierta con la policía, con los carabineros chilenos que están recibiendo desde hace 3 años una capacitación de la policía alemana. Y uno de los jefes de los carabineros destacó que la principal lección de esa capacitación, que fue para mejorar el respeto de los derechos humanos en las manifestaciones justamente, era que la policía debía asegurar que se pueda hacer una manifestación. O sea, no tiene como principal rol reprimirla, sino asegurar que se puedan manifestar y cumplir ese derecho a la manifestación. Y eso es lo que se puso en duda ayer, a partir de todo este operativo. Señor Córdoba, Alejandro Rebocio nos describe un operativo policial desproporcionado el día de ayer. ¿Qué impacto está teniendo esta actitud, esta represión policial contra la movilización social en la popularidad del gobierno de Javier Milei, sobre todo en un año electoral? Recordemos que en octubre de este año habrá elecciones legislativas en Argentina. A ver, creo que la ministra de Seguridad de Argentina, el día de ayer, utilizó una frase, dijo, estamos ganando. Cuando un aparato de seguridad montado eventualmente para reprimir una manifestación se excede del aspecto meramente disuasivo de la presencia policial, yo tengo la percepción como analista político que las fuerzas policiales no deberían entrar en acción. Es decir, la disuasión es todo para la fuerza policial en un contexto democrático. Y creo que en la Argentina de ayer, en la marcha de ayer, el solo hecho de que las fuerzas de seguridad tuvieran el despliegue que tuvieron, la provocación que tuvieron para con los que marchaban y la actitud represiva posterior, demuestra claramente que fue un gran error y es un costo político adicional que paga el gobierno, porque no hay que olvidarnos, hay un contexto de una crisis económica absolutamente profunda, despiadada, cruel, te diría, incluso con los jubilados. Al respecto hay que decir, y vuelvo a insistir con esta idea, el costo político que paga el gobierno es lo suficientemente importante como para entender que hoy el gobierno se debate internamente sobre qué hacer al respecto, porque pareciera que hay criterios distintos entre la ministra de Seguridad y el ala política del gobierno. Y un costo político que, como usted dice, bien podría entonces pasarle factura al gobierno en octubre de este año, cuando se celebrarán elecciones legislativas allí en el país. Alejandro, he leído en la prensa que se habla de infiltrados en las manifestaciones que fueron allí para provocar disturbios. ¿Se sabe algo de esto? En general, siempre en estas manifestaciones se teme la aparición de infiltrados. Como decía Gustavo, hoy en día los celulares permiten después ver una imagen de un rostro y ver que esa persona había estado en otra parte en un acto de tal o cual político. En este caso creo que lo que más llamó la atención fue alguna actitud de la policía más que de infiltrados. Por un lado,
un policía al que se le cayó el arma y la dejó ahí en el suelo, y por otro lado un móvil policial que quedó en el medio del caos, solo, libre, con las puertas abiertas, y que después terminó siendo prendido fuego. Entonces estas son las actitudes que tuvo la policía que llaman la atención de por qué hicieron esas cosas si no fueron como una especie de dejar que se ocurrieran otros disturbios posteriores, ¿no? En cualquier caso, no es la primera vez que vemos escenas de represión bajo el gobierno de Javier Milei. Y señor Córdoba, le pregunto porque es una cosa que no logro entender, cómo se conecta el discurso libertario con el que Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina con esta represión policial que hemos visto en las últimas semanas y que vimos de manera exacerbada en el día de ayer. Mira, Johan, yo utilizo mucho en capacitaciones el silogismo de si mueve la cola, ladra y tiene cuatro patas, es perro, ¿no? El gobierno de Javier Milei es ultraconservador, no es un gobierno liberal, ¿no? No, yo creo que hay, más allá de cómo ellos se autodenominen, tienen una profunda intolerancia a los contextos democráticos, sienten una profunda aversión a los que no piensan como ellos y de hecho los persiguen. Hay una fuerza de tareas digital que persigue en las redes sociales a todos aquellos que no están de acuerdo con el gobierno, inclusive sectores que eran oficialistas, que eran aliados del gobierno, por diferir en una cuestión, aparentemente dejan de ser amigos y empiezan a ser hostigados en las redes sociales y también en la vida real, porque han llegado al extremo de publicar la dirección física de cada una de estas personas o incluso fotografías de los frentes de sus viviendas. Así que no tienen nada de liberales. El liberalismo es el respeto irrestricto a la libertad del prójimo y nada de eso tiene este gobierno, ¿no? Absolutamente nada. Por allí sí como que tienen una expertise en cuestiones económicas, pero el experimento que está llevando Argentina adelante hoy no tiene parangón en ningún otro lugar de la Tierra. Estamos en una situación realmente compleja y yo te diría, ya el problema no es Milei, el problema es la sociedad argentina, porque es como que tenemos que reconocer que somos una sociedad rota, fracturada y que ha dado como resultado a este gobierno, ¿no? Evidentemente. Y un gobierno en el que el presidente Milei decía, me hace usted pensar en eso, o sea, algunos meses en una entrevista decía que tenía un profundo odio por el Estado, algo realmente un contrasentido para alguien que es el jefe del Estado en el país. Alejandro, a todas estas, ¿qué piden los manifestantes en Argentina? ¿Cuáles son sus exigencias? Los manifestantes de ayer puntualmente, por lo que yo hablaba con los que estaban participando de la manifestación, era, por un lado, que haya un aumento de las pensiones, de las jubilaciones, porque en el inicio del gobierno de Javier Milei hubo un fuerte ajuste de las pensiones, sobre todo de las pensiones mínimas, que cobraban un bono que quedó muy desactualizado. Las pensiones medias y altas no, fueron recomponiéndose, pero las mínimas, que son las que cobran la mayoría de la población, están ajustadas. Luego el gobierno decidió que se actualicen a partir de cierto momento por inflación. Hoy en día se actualizan mes a mes por inflación, pero el impacto de la inflación inicial del gobierno de Milei, porque el primer mes hubo un 25% mensual de inflación, no quedó resuelto. Entonces ahora la inflación es menor, es alrededor del 2%, se va actualizando por esa inflación, pero quedó ese ajuste inicial sin resolver. Además se suma que los gobiernos anteriores, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández, tampoco habían tratado bien a los jubilados en términos salariales. Entonces se acumulan muchos años de pérdida de poder de compra. También se suma a que a algunos jubilados les quitaron el acceso a medicamentos gratuitos, y los que tienen todavía acceso tienen que hacer trámites burocráticos que antes no tenían que cumplir para poder acceder a esos medicamentos. Entonces, el tema de las jubilaciones y los medicamentos son los dos principales reclamos. Y después el tercer reclamo es que no repriman a quienes están discutiendo, que están reclamando por estos dos asuntos. Entonces, esos son los tres principales reclamos que se escuchaban ayer, por lo menos, en las manifestaciones. Señor Córdoba, Alejandro nos habla entonces de ese tema clave, las jubilaciones, las pensiones. ¿Está haciendo algo el gobierno para responder a esas exigencias de los manifestantes? Y le pregunto también, ¿son entonces las jubilaciones el flanco débil del gobierno de Javier Milei?
El gobierno está haciendo poco y nada. Creo que ellos lo que buscan es una estabilidad macroeconómica a partir de la cual generar crecimiento para la economía argentina. El problema es que el mundo ha tomado una dirección hostil hacia los intereses económicos de la Argentina. La pelea entre Donald Trump y otras potencias por las barreras arancelarias impacta de manera directa a los intereses argentinos y nuestra industria, nuestra economía, nuestro mercado es como que es muy pequeño y nosotros no imponemos condiciones al mundo, todo lo contrario. Y mientras el mundo ha devaluado sus monedas, mientras el mundo ha tomado medidas proteccionistas, la Argentina no. Y no solamente no lo ha hecho, sino que además tampoco hemos actualizado nuestra moneda, ni siquiera con respecto de nuestro país hermano Brasil, que ha devaluado también y de manera importante. Entonces, nuestra situación es muy débil económicamente, el gobierno no tiene ninguna intención de trabajar la micro, el impacto en nuestros bolsillos y mucho menos el bolsillo de los jubilados. Ahora, sí creo que la situación temporal es complicada para el gobierno porque para octubre, que es el mes de las elecciones legislativas intermedias, falta una enormidad. Yo suelo decir, Johan, que en la Argentina de hoy 3 semanas es ciencia ficción, así que imagínate, faltan todavía para octubre 7 meses. Puede pasar tantísimas cosas y el gobierno ayer demostró que perdió control de la calle, ni más ni menos. Además, creo que ha perdido ciertamente parte de las riendas políticas de la situación y esto es una señal de preocupación para todos los factores de poder, es una señal de preocupación incluso para el Fondo Monetario y para otros gobiernos de la región aliados al argentino, ¿no? Así que es una situación de altísima complejidad que requiere visión de estadistas, cosa que me parece que este gobierno carece. Pues cuando le escucho a usted pintarnos este panorama de la Argentina actual, me pregunto, aunque tal vez anticipo un poco su respuesta, pero ¿considera usted que está hoy la Argentina mejor de lo que estaba hace poco más de un año antes de que el presidente Milei llegara al poder? En las encuestas, cuando nosotros hacemos esa misma pregunta, Johan, la gente mayoritariamente nos dice que está peor que hace un año. Hace Ya, alrededor de un 60, un 70% nos dice que está peor. ya. Y eso habla por sí solo. Alejandro, hay nuevas protestas, previstas luego de los incidentes de ayer. Hay protestas, bueno, de diversos sectores. Veremos si hay una nueva. Bueno, todos los miércoles hay marchas de los jubilados. Veremos quiénes se adhieren en lo que es el próximo miércoles. Pero hoy, por ejemplo, hay un paro nacional docente de algunos sindicatos, no todos. Y después, por ejemplo, tenemos en el sector aceitero, que es uno de los sectores más importantes del país en cuanto a las exportaciones, el aceite de soja, el aceite de maíz. Bueno, ese sector está parando también porque una de las principales empresas está pagando nada más el 30% del salario. Entonces tenemos conflictos en varios sectores. El 24 de marzo tenemos quizá la próxima gran marcha importante que va a haber, que es, bueno, todos los 24 de marzo hay una gran manifestación por la memoria, por el golpe de Estado de la dictadura militar de 1976. Allí siempre participan distintas organizaciones de derechos humanos que están en desacuerdo con el gobierno de Milei, partidos políticos desde el peronismo, también algunas franjas de la Unión Cívica Radical, que es el partido de centro, tradicionalmente rival del peronismo, y veremos si participa también la CGT, la Confederación General del Trabajo, que es la principal central sindical, que por ahora tiene un perfil muy bajo con el gobierno de Milei, no quiere confrontación, quizá porque ve que algunas de sus bases fueron votantes de Milei y están satisfechos con la baja de la inflación, pero claro, el tema es que bajó la inflación, pero no necesariamente aumentaron los salarios en la misma proporción y por eso hay encuestas que marcan que la principal preocupación de los argentinos hoy en día es llegar a fin de mes. Ya no es la inflación, pero sí es llegar a fin de mes porque no le alcanza el dinero a la gente. Y a ese rosario de protestas que nos mencionas se suman las manifestaciones de los miércoles de los jubilados que mencionábamos antes, pero en cualquier caso pondremos el ojo ahí en esa fecha, el 24 de marzo, que nos hablas de esa gran manifestación. Antes de terminar, quisiera cambiar de tema brevemente, una pregunta para cada uno. Alejandro,
Hubo ayer en relación a la catástrofe en Bahía Blanca, un lugar afectado por estas terribles inundaciones. Ayer el Congreso votó de forma unánime a favor de aprobar el estado de emergencia en la zona. Brevemente, por favor, ¿qué implica eso para las personas afectadas allí? Por un lado, implica una asistencia especial, pero bueno, habrá que ver en qué manera se traduce en fondos, ¿no? En plata, porque el alcalde, el intendente de Bahía Blanca, dijo que se necesitan alrededor de 400 millones de dólares para reconstruir la ciudad. El gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, primero envió 10 millones de dólares. Ahora, ayer en la visita de Milei a Bahía Blanca, prometió 200 millones. La provincia de Buenos Aires, a su vez, gobernada por el opositor, Axel Kicillof, peronista, promete 203 millones de dólares. Si toda esa plata realmente se ejecuta, Bahía Blanca podrá reconstruirse. Pero muchas veces hay anuncios que quedan en eso nada más, anuncios. Lo mismo que leyes de salvataje que después no terminan de aplicarse. Sí, yo leí antes de entrar aquí al estudio que el gobierno quería liberar 184 millones de dólares. Seguramente esa cifra es la que están manejando por allí. Señor Córdoba, en este mismo sentido, ¿cómo juzga usted la respuesta que el gobierno del presidente Milei ha dado a esta emergencia en Bahía Blanca? Brevemente, por favor. Insuficiente desde todo punto de vista, contradictoria, porque al principio dijeron que la recuperación era solamente responsabilidad del gobierno local y del gobierno de la provincia, como que ellos no tenían nada que ver, y además desenfocados, porque cualquier dirigente que pretenda gobernar cualquier país de América Latina debe tener presente siempre que el Estado en América Latina, lo público en América Latina, siempre es una cuestión crisis propenso. Es decir, que lo habitual es el conflicto, la tensión, la crisis. Lo inhabitual, lo extraordinario, vendrían a ser los momentos de tranquilidad o de normalidad. Dicho esto, la falta de formación política que tienen estos dirigentes que hoy gobiernan en la Argentina es una demostración de la impericia con la que accionan día a día la gestión de lo público. Y esto es una muestra más. El episodio Bahía Blanca, por segunda vez, porque ya tuvimos uno el año pasado, muestra que esta gente no entiende todavía cuál es el rol que le toca al gobernar un país, ¿no? No es solamente tomar decisiones macroeconómicas, sino que implica también gestionar expectativas y gestionar lo público, inclusive más allá de sus propias posibilidades, porque estamos siempre hablando de que lo público es gestión de recursos sumamente escasos, ¿no? Y desde la pandemia es como que las expectativas de la sociedad respecto de los gobiernos han ido en aumento. Pero bueno, yo te diría que esa es la palabra, ¿no? Es un gobierno que está demostrando no estar a la altura de la expectativa que se tenía con él. Pues esperemos que las cosas mejoren allí para la gente en Bahía Blanca. En cualquier caso, violenta jornada de protestas en Argentina, en la que vimos tal vez la mayor represión desde que Javier Milei asumió el gobierno de ese país. Y eso lo conversábamos hoy aquí en Actualidad en Análisis con Alejandro Rebocio, periodista desde Buenos Aires, y con Gustavo Córdoba, analista político, director de la consultora Subán Córdoba, también allí desde la capital argentina. A ambos, muchísimas gracias por su análisis y por su tiempo. Y a ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.